Agradezco mucho al embajador Jacob Prado, director de Protección de Mexicanos en el Exterior, que me tome la llamada. Embajador, buenos días. Muy buenos días, Pascal. A sus órdenes. Bueno, y ante todo, gracias por la paciencia. Tuvimos un pequeño problema técnico que nos tuvo fuera del aire 6 minutos. Gracias por seguir con nosotros, embajador. Y bueno, quisiera preguntarle respecto de la postura del gobierno mexicano, que se fijó ayer en voz del canciller Luis Videgaray, pues que hizo una dura crítica a la política de cero tolerancia de Estados Unidos, que tiene pues virtualmente o realmente enjaulados a más de 2,000 niños separados de sus padres. ¿De qué manera, le pregunto, embajador, de qué manera protegerá a México a sus connacionales que se encuentran en esta situación? Sabemos que la mayoría de estos niños son centroamericanos, pero aún así hay mexicanos que han pasado por este terrible hecho. Es correcto lo que usted dice. De acuerdo a la última información del gobierno de Estados Unidos, pues casi 2,000 niños, 1995, han sido separados de sus padres a partir de la implementación de esta política de tolerancia cero. En consecuencia, el gobierno de México pues ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que evite la separación de familias en la aplicación de esta política migratoria. Ha manifestado un rechazo categórico a cualquier política de separación de familias. La consideramos pues una violación a los derechos humanos, va en contra de la seguridad y la dignidad de todas las personas. En ese sentido, el gobierno de México envió una nota diplomática al Departamento de Estado pidiendo que la transmita a los departamentos de Seguridad Interna, de Salud y Servicios Humanos y de Justicia, reiterando nuestra postura de rechazo a la separación de familias migrantes. Y solicitando también que en los casos en donde se deba proteger la seguridad de los niños y que se deban separar, se utilicen estándares internacionales, se mantengan siempre en contacto con sus padres, que haya un registro detallado de su ubicación y, por supuesto, una coordinación intergubernamental entre todas las agencias que intervienen. En términos de protección consular, el canciller también pues dio instrucciones a nuestra red consular, 50 oficinas en Estados Unidos, para que den un puntual seguimiento, una atención individualizada a todos los casos de niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos. En ese sentido, pues instruyó a los cónsules a mantener un enlace constante con las agencias del Departamento de Seguridad Interior, Aduanas y Protección Fronteriza, Patrulla Fronteriza, ICE, etcétera, para que se mantengan siempre informados de separación de familias, que visiten los albergues a donde están los niños, que se brinde una asistencia para la localización de familiares tanto en Estados Unidos como en México para que se lleve a cabo la reunificación con su seno familiar en cualquiera de los dos países para salvaguardar los derechos de patria potestad, en observancia obviamente del interés superior del niño. Obviamente en este sentido se tienen que intensificar también los contactos con las autoridades de la Oficina de Refugio y Reasentamiento, que es la que administra los albergues para los niños, y en este sentido pues se van a tener que continuar visitando regularmente los centros de detención migratoria y los propios albergues, estrechando vínculos con abogados migratorios, con abogados penales y familiares para poder dar atención a los casos de los migrantes mexicanos que sus familias sean separadas. Igualmente, bueno, el canciller ayer instruyó a nuestras misiones en la ONU y en la OEA con el propósito de que pues se comparta de manera formal la posición de México en el tema y que se manifieste nuestra preocupación humanitaria, que se invite a todos estos organismos a que se involucren en esta problemática. Así es que nuestras misiones ante Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra tienen contactos ya con el secretario general, con el alto comisionado para derechos humanos, el presidente del Consejo de Derechos Humanos, en la OEA igual con el secretario general, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario ejecutivo y relator de los derechos de los migrantes, etcétera. Así es que pues es una serie de acciones que se están llevando a cabo en diferentes ámbitos, Pascal. No dejo de mencionar que hay una coordinación muy estrecha también con los países del Triángulo Norte Centroamericano, que son los países más afectados.
la mayor cantidad de casos proviene precisamente de Guatemala, El Salvador y Honduras, y el canciller invitó a los cancilleres de esos países a sostener una reunión con el propósito de explorar mecanismos de coordinación, poner a su disposición la experiencia mexicana, las capacidades de nuestra red consular, y al mismo tiempo también a los cónsules a mantener contacto con los cónsules de esos países a través de nuestros mecanismos de concertación consular que se llaman TRICAMEX, para actuar juntos en la defensa de los intereses de los migrantes. Pues bien, entiendo que son, es una cuestión de números, yo sé únicamente de números, pero aún así vale la pena la precisión. ¿Son 5 niños mexicanos los que se vieron en esta situación, embajador? Tenemos un registro de 25 casos, de los cuales 7 niños se encuentran todavía en custodia de las autoridades estadounidenses. Ayer el canciller tomaba como ejemplo de la realmente crueldad de esta política un caso de separación familiar en donde hay una niña con síndrome de Down que pues no está con su mamá. El caso es impactante, obviamente. Nuestros consulados, la red consular en Texas está atendiendo el caso. Hay 3 consulados involucrados. Por una parte, revisando la situación jurídica de la madre, con el propósito de brindarle la asesoría legal que necesite para que pueda regresar pueda ser liberada, porque todavía está detenida. Hay ahí algunos tecnicismos que tenemos que revisar, y también atendiendo a 2 de sus hijos. Fue detenida con 5 hijos. 3 de ellos son estadounidenses, así es que fueron entregados a su familia en Estados Unidos, pero otros 2 son mexicanos, y de ellos 2 está esta niña. Nuestros consulados están visitándola constantemente, revisando todas sus necesidades, en constante contacto, no solo con su familia, sino también con las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es la Secretaría de Estado que administra los albergues, para revisar su bienestar y que sea reincorporada, reunificada a su familia lo antes posible. ¿Ella se encuentra en qué ciudad y su hija en qué otra ciudad? Preferimos precisamente, como es un caso de un niño, de una menor de edad, preferimos mantener tanto la identidad como su ubicación siempre protegidos. Es parte de lo que nosotros debemos hacer precisamente para atender estos casos, ¿no? El interés superior del menor en los diversos instrumentos internacionales, en nuestras propias leyes nos lo piden así. Pero estamos hablando de muchos kilómetros de distancia, nada más para tener ese dato. Está en Texas. Ya, pero la madre y la hija están separadas por una distancia importante. Sí, están en ciudades diferentes, sí. Ah, bueno, es que ese es el tema, sí. Sí, exactamente. No se pueden comunicar, la niña no habla, entiende el lenguaje corporal, pero no habla. Está afortunadamente con su hermanito, que nacieron el mismo día, y obviamente pues está muy unida a él, están juntos afortunadamente, pero de su mamá no tienen comunicación con ella. Caray. En parte, cuando... ¿Perdón? No lo escuché. Perdóneme que lo haya interrumpido. ¿Cuánto tiempo llevan en este centro de detención estos 2 niños? Ellos la detención por parte de la patrulla fronteriza se dio el 5 de junio. De ahí fueron enviados cada quien al día siguiente, porque obviamente no pueden estar, esa es la razón que justifica el gobierno estadounidense de la separación. La madre está en un centro de detención para adultos y por lo tanto tienen que estar separados los niños. El argumento que nosotros presentamos a las autoridades estadounidenses es que entendemos que tienen que hacer cumplir sus leyes, pero también hay formas de mantener la unidad familiar. Ellos tienen también albergues en donde pueden tener unidades familiares, y eso es lo que también creemos que puede ser una solución. Bueno, me imagino la angustia de la madre en este caso. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es el proceso de deportación?
Bueno, en este caso, para seguir con el ejemplo, afortunadamente, pues de alguna forma quizás hayan puesto atención en el caso precisamente porque ayer lo ilustró muy bien el canciller. Lo que sigue es, primero, bueno, la madre va a tener que seguir su proceso en el ámbito judicial para que eventualmente obtenga una visa que le permita quedarse en Estados Unidos o bien que sea deportada. Los niños tienen dos opciones. La primera es que sean reunificados con su familia en los Estados Unidos, lo cual parece que va a ser pronto. El Departamento de Seguridad de Salud y Servicios Humanos está trabajando en ello. Inclusive el Departamento de Seguridad Interior hoy emitió un comunicado de prensa en el que dice precisamente que están haciendo lo posible por llevar a cabo esta reunificación familiar lo antes posible. Y la otra alternativa en otro caso sería que los niños sean pues reunificados con sus familiares en México. Es algo que sucede constantemente en la frontera. Nuestros consulados siempre están al pendiente de estas situaciones y lo que hacen es, obviamente, con apoyo de las personas que cruzaron la frontera de forma indocumentada, contactar a la familia en México, que nos digan a quién se los podemos entregar y trabajamos con las autoridades estadounidenses para que se realice esa reunificación familiar. Esto, por supuesto, está pues claramente pues señalado, ¿no? Por todos los instrumentos internacionales, por nuestras propias leyes en México, y la idea es salvaguardar los derechos de patria potestad en observancia, por supuesto, del interés superior del niño. En caso de que la decisión final fuera no otorgarle la visa a la madre y que los hijos fuesen deportados a México igual que ella, ¿la deportación ocurriría el mismo día o cómo reclamaría la madre a sus hijos? Estamos tratando de que los niños sean reunificados con su familia. En este caso, el papá de los niños se encuentra en Estados Unidos y sería la persona a quien le entregarían a estos menores de edad. Cada caso es diferente y no necesariamente viajan al mismo tiempo, depende de muchas circunstancias. Lo importante obviamente es que en casos de esta naturaleza, donde además no solamente son niños que tenemos que proteger, sino que además tienen una vulnerabilidad pues muy clara, de inmediato sean reunificados con sus familiares, para que allí pues se encuentren en un ambiente mucho mejor que en un albergue, ¿no? Entonces, nuestros consulados trabajan con las familias, con cada uno de los padres, para encontrar la mejor solución a este tipo de situaciones. Pero definitivamente esto no deja de ser pues una política bastante cruel, para nosotros inhumana, independientemente de las acciones que el gobierno de México lleve para proteger precisamente los derechos humanos y la seguridad de estas familias. Una última pregunta, ¿hay casos de niños que no tienen niños mexicanos que no tienen familiares ubicables? No tenemos hasta este momento la noticia. Hay efectivamente un número importante de niños y adolescentes no acompañados, así les denominamos, que viajan a los Estados Unidos, pues obviamente acompañados de algún guía, de algún coyote, ¿no? Que los tratan de cruzar. Pero afortunadamente hasta el día de hoy hemos logrado identificar a los familiares de todas estas personas, de todos estos niños, y no tenemos un niño que no esté con su familia o que no esté ubicado dentro del sistema de protección a los menores estadounidenses, que es, como señalé, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pues muy bien, embajador, yo le agradezco mucho el tiempo, gracias por esta entrevista. A sus órdenes, muchas gracias. Gracias, el embajador Jacob Prado, director de Protección a Mexicanos en el Exterior.